El mensaje que usted nos puso en mi corazón para este día, para cada uno de nosotros. Vamos a hacer por eso. Y quiero leer otra vez el título. Vivirán estos huesos, la poderosa restauración de Yahweh. Y dentro lo encontramos en Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. De costumbre, de la bendición. Y orar. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah y la Torah viviente, Yeshua, nuestro Mesías. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te exalta y te doy gracias, Padre. Te doy gracias una vez más, Padre, por la oportunidad, Padre, que tú me das de poder traer, Padre, una enseñanza primeramente para mí, Padre, para mi vida, para mi alma, para mi espíritu, Padre. Y gracias, Padre, porque puedo compartir lo que he aprendido preparando este mensaje, Padre. Y como tengo de costumbre, Padre, te pido, Padre, encarecidamente, humildemente, Abba, que tú no permitas que ninguna palabra, Padre, salga de mi boca que vaya a ofender, que vaya a afectar a tu pueblo, Padre, a tus hijos, a tus hijas presentes, Padre, en esta tarde, Padre. Y aun aquellos que puedan ver este mensaje en el futuro, Padre. Que sea lo contrario, Padre, que sea un mensaje de edificación, Padre, de restauración para cada uno de nosotros, Padre amado. Que la palabra penetre, Padre, hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre, y que no seamos, Padre, solamente oidores de ella, Padre, sino que podamos practicarla, Padre, que podamos vivirla en nuestra vida, Padre, para tu gloria y tu honra, Padre. Y esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Amén. Ya leyeron el título. Quiero serle honesto, como sabía que los niños iban a estar aquí. Bueno, como dice Alex, siempre debemos ser honestos. Eso es un decir. Pero hablando de hueso seco, cuando uno lee esta tará y uno lee esta palabra, esta profecía, cuando tú te pones a imaginar y tratas de buscar imágenes que puedan, porque eso ayuda en la enseñanza, lo que me venía a la mente era que los chicos iban a estar aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra habla de huesos secos, de que el Eterno pone tendones, de que pone músculos, y entonces yo en mi mente, Padre, pero es que no puedo poner esto, porque ¿cómo lo hago? Y me pueden entender, así que posiblemente vean unas imágenes que los ayudan, pero nosotros los adultos que podemos, pues le expliquemos a nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas, de lo que es la visión. Hoy vamos a entrar en una visión que es bien impactante de la palabra, de toda la escritura. No es simplemente una historia, no es simplemente algo que dice, ok, algo más en la palabra. No, es la historia de un Elohim que es especialista en resucitar lo que el mundo ya dio por muerto. Antes de entrar a la enseñanza, creo que es importante que
que sepamos quién era Ezequiel. Ezequiel era de origen, nació en Jerusalén alrededor del año 623 al 624 antes de la era común, y era hijo de Buzi, un sacerdote de la línea de Sadoc. Por tanto, Ezequiel también era sacerdote y estaba siendo preparado para servir en el templo de Salomón. Eso es una de las cosas que sabemos de quién era Ezequiel. Lo otro que ocurrió, esto ocurrió en el exilio, ocurrió en el año 597 antes de la era común, cuando Ezequiel tenía más o menos 25 años. Fue llevado a cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín. El rey Joaquín fue el hijo de uno de los peores reyes del Reino del Sur. Y si hacemos una indagación más profunda, solamente su reinado duró como 3 meses y unos cuantos días. Pues vamos a darle 4 meses para el beneficio de la duda. No reinó mucho porque los babilonios en Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y se lo llevó a él como dice, como con 10,000 judíos de élite de Judá. No se llevó a todo el mundo. Muchas veces uno piensa, se llevó a los élites, a los maestros, a los sacerdotes, a los que enseñaban. Y esto fue durante la primera deportación ordenada por Nabucodonosor, llamado profético. 5 años después, en el año 592, cuando Ezequiel cumplía 30 años, a la edad que los sacerdotes comenzaban su ministerio, Yahweh lo llama como profeta junto al río Quebar en Tel Aviv, Babilonia, y allí tuvo una impresionante visión de la gloria de Yahweh y su trono. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante porque Ezequiel no simplemente fue un profeta, un profeta mayor, y es importante conocer este trasfondo de Ezequiel. Y ahora es que sabemos quién es Ezequiel, vamos a leer juntos la visión que Yahweh le mostró a Ezequiel para poder crear un contexto de la enseñanza de hoy. Es importante esto, tengo 3 slides donde podemos leer Ezequiel 37, 1 al 14, para poder, como dije, crear un contexto en la enseñanza y saber qué es lo que está ocurriendo. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Adonai Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. No solamente se queda ahí. Dice, profeticé, pues como me fue mandado, supuesto Ezequiel, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Adonai Yahweh, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El último slide, hasta el 14. Y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y di, así ha dicho Adonai Yahweh,
He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. El Eterno puso su firma. Y lo hermoso de estos versículos, por eso que los rojos, y son cambios que yo hice, en la palabra no aparece así, pero es para llamar la atención. Y aquí en el primer versículo dice, la mano de Yahweh vino sobre mí. Esto es importante porque esto significa que no es una idea de Ezequiel que se encontraba en el exilio y dijo, ¿tú sabes qué? Déjame inventarme algo para tratar de animar al pueblo que está en el exilio. No, tal. El Eterno le dijo, le dio la profecía a Ezequiel. Es una revelación divina. Y lo hermoso de la palabra es que no era solo para Israel del siglo VI antes de la era común, sino que también es para nosotros en el día de hoy. Así es. Esto es lo hermoso de la palabra. No nos podemos quedar como que, ok, es importante saber el trasfondo, la historia de por qué ocurrieron las cosas, porque así pues, podemos entender. Y ahora, más adelante, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Así que después de leer esto, van los puntos que vamos a cubrir. El valle de huesos secos, la desesperanza de Israel en el exilio, la restauración por la palabra y el Ruach, o el espíritu, del muerto al ejército vivo, y la promesa y la aplicación hoy. Yahweh resucita lo imposible y da esperanza. Y ya que leímos los tres los tres slides que vimos, de 37 del 1 al 14, vamos ahora a crear un contexto histórico, ver qué fue exactamente lo que ocurrió. Israel en el exilio. En el 597, Nabucodonosor había destruido a todo Jerusalén. En el exilio no solo fue geográfico, como pudimos leer, fue un exilio espiritual. En el exilio el pueblo se sentía que Yahweh los había abandonado, como acabamos de leer en estos capítulos. En la cultura hebrea, los huesos secos representan la muerte más absoluta y sin reversa, sin reverse. O sea, para ellos esto, estamos muertos, se acabó, no hay esperanza, no puedo regresar, no hay manera de que esto cambie. Esa era la mente del pueblo de Judá y de Benjamín, que fueron los que fueron expatriados de Jerusalén en ese tiempo. Cuando alguien moría y los huesos se secaban, para ellos no había esperanza. Ese era el estado emocional de Israel. Pero precisamente ahí, en el lugar más oscuro de las vidas de ellos, Yahweh decide dar una visión más gloriosa que podemos leer en la palabra. Jerusalén es destruida y no hay esperanza. La palabra nos recuerda que este mensaje de Yahweh no era un mensaje creado solamente para Ezequiel. Yahweh no le muestra a Ezequiel un jardín florido, como vimos anteriormente en la slides. Él le muestra un valle de huesos secos. Por eso es que le dije a los niños, no quería como que de eso, pero es un valle de huesos secos. Y es un valle de huesos secos de humanos. Porque uno puede ser de animales, puede ser de pájaros, un animal, pero no, eran de humanos. La repetición, muchísimos y secos en gran manera, enfatiza la imposibilidad humana. Esa era la mentalidad del pueblo. El pueblo estaba tan desesperado, no tenían esperanza, que ellos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Es como cuando el pueblo estuvo en Egipto, que estaba bajo la esclavitud, pasaron esos problemas. Interesantemente,
la pregunta de Yahweh que dice, ¿vivirán estos huesos? No era para obtener información. Él lo sabe todo. Era para que Ezequiel confrontara la fe de los israelitas. Y por ende, podemos aprender que nuestra fe también es confrontada. Hoy en día, ustedes dirán, sí, pastor, ¿cómo estamos nosotros confrontando? Lo que hay que salir de esa puerta para afuera y podemos ver que nuestra fe es confrontada. Eso es a diario. Aquí estamos gozosos, como el Eterno manda, compartiendo, observando el Shabbat, guardando el Shabbat. En nuestros hogares hacemos el Shabbat. Estamos en esa área, pero en este mundo que estamos viviendo, nuestra fe es confrontada. Al nivel de que sí, uno tiene que estar alerta por las cosas que están pasando en el mundo, pero si uno se dejara llevar por esas situaciones, uno se queda en su casa tranquilito, me conecto por Zoom, pastor, porque disculpa, yo no voy para allá, pero no, yo no felicito, vamos a echar por eso. La respuesta humilde del profeta es clave en todo esto. Tú lo sabes. Aleluya. Ezequiel no le dijo, sí, tú puedes arreglarlo. Cuando él le preguntó, ¿vivirán estos huesos? No dice, sí, Yahweh, tú lo puedes hacer. O no le dijo, no le dijo, sino la postura era correcta, reconocer que solo Yahweh tiene la respuesta. Solo Yahweh tiene las respuestas y me disculpan, pero lo voy a decir ahora a todos nuestros problemas. Sí es. Solo Él los tiene. A nosotros nos queda confiar y creer en Él. ¿Qué situación en nuestra vida podemos comparar hoy en día a un valle de huesos secos, donde tú puedes creer que no hay posibilidad de que las cosas cambien? Eso es lo que este mensaje nos está diciendo. Esto es lo que la palabra nos está diciendo. Adían. El pueblo de Israel pasó por esta situación. Hablando de Judá y Benjamín, hay algo hermoso acerca de esto de Israel también. Pero quienes estaban en este exilio por los babilonios fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esos son, de acuerdo a la historia, eso es lo que dice que estaban, que fueron exiliados. Yahweh está haciendo hoy esa misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Vivirá esto que tú crees que ya está muerto en tu vida? No contestemos en voz alta, sino en nuestro corazón. Podríamos contestar como contestó Ezequiel a Yahweh. Tú lo sabes. Para mí fue una confrontación, se lo digo acá. Todo empieza desde acá. Una vez se pasa por situaciones en la vida, uno dice, wow, ¿qué hago? Pero el Eterno tiene la respuesta. Él lo sabe. Hay una visión dramática en este proceso. La mano de Yahweh vino sobre Ezequiel. Eso nos enseña que la confianza y el mensaje directo que tenía el Eterno para su nación a través de su siervo. Ezequiel, como vimos anteriormente, no era cualquier persona. Venía de la tribu de Leví. Era un sacerdote. Es algo dramático cuando tú miras este valle de huesos secos. La respuesta es: tú lo sabes. El mandato de profetizar. Yahweh le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos. ¿Qué significa profetizar? Mientras preparaba esto, yo me hacía esa pregunta. ¿Qué significa
profetizar. Profetizar es el acto de proclamar o transmitir un mensaje de Yahweh a las personas. No se limita solo a predecir el futuro, que pasó, que lo pudimos ver con Ezequiel también y con Daniel, y aunque a veces incluye eso, sino que principalmente implica ser un portavoz de Yahweh. ¿Y qué es lo que ocurre en esa portavoz de ese mensaje de Yahweh? Podemos recibir inspiración divina, comunicar la voluntad de Él, se comunica la verdad, dirección, revelación. Profetizar es declarar que Yahweh quiere que se sepa lo que quiere que se sea, ya sea advertir, corregir, enseñar, animar, consolar. Y Rab Shaul le enseñó esto a la iglesia en 1 Corintios 14. Y antes de ir allá, porque muchas veces pensamos, es una profesión, el siervo estaba profetizando, una profecía, la palabra que estaba buscando, es una profecía, pero cuando nosotros estudiamos la palabra, podemos ver que el Eterno nos puede advertir. Cuando estudiamos la palabra, podemos ver que el Eterno nos corrige. Sí es. Cuando leemos la palabra, podemos ver que el Eterno nos está enseñando, nos anima, nos consuela. No tiene uno que esperar a que venga alguien, en este caso, que puede ocurrir, no estoy diciendo que no puede ocurrir, pero el Eterno nos ha dado también las herramientas para nosotros poder escuchar su voz. Muchas veces no queremos que venga una persona y nos diga, así dijo Yahweh. Cuando podemos coger la palabra y está ahí al frente y podemos hablar y preguntarle a Abba. Nosotros en la oración podemos, Padre, háblame. No solamente estoy aquí orando, me levanté temprano por la tarde, al mediodía, donde tú ores. Y como tú ores, cuando te presenta el Eterno te puede hablar a ti. Sí. Eso es hermoso, no hay necesidad de esperar porque otra persona que uno puede entender que sea más santo o que tenga más conexión con el Eterno para poder recibir una palabra del Eterno. Está ahí. Y tenemos la oportunidad de poder preguntarle al Eterno cuando leemos la palabra. No entendí esto. Hay un ejemplo que no quiero ni mencionar el nombre, pero las personas que se me han acercado, que se han acercado a los líderes aquí preguntando, mire, leí esto y no entiendo esto. Eso es hermoso, porque tú estás indagando, tú estás buscando, ok, Padre, que tú me quieres decir que con él. Y muchas veces dejamos eso aparte, ¿no? La Biblia, estoy esperando esta palabra profética de alguien. Saúl enseñó a la iglesia en Corintios que toda profecía se somete a prueba según la palabra. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que si alguien se levanta, ahora digo yo, y te dice una palabra que no está de acuerdo con la palabra del Eterno, pues, como decía esto sí lo digo porque él no está aquí, mi pastor de Puerto Rico, Carlos Martínez, cuando alguien decía algo, él decía, Michael, ponle un clavito ahí en esa pared. Y si se dio, te vas a acordar del mensaje, y era un profeta. Miren, mis hermanos, en el 1989, la pastora y yo tuvimos el privilegio, además de, como digo ya, el miedo. Ya estaba en Alemania, y llegó este señor a la iglesia donde nosotros nos congregábamos, y él pegó a predicar,
Y de repente, aquel señor llegó a hacer lo que se oyera. Bueno, se oía eso. Sí. Y aquel el varón del Eterno tenía un micrófono como los que están aquí, con un cable de estos, así largo como eso, y aquel hombre pegó a dar vueltas. Era el Eterno que había tocado a aquel hombre, y el mensaje era que donde nosotros estábamos, y él pegó dando vueltas y se oía, que yo se oía como, jamás en mi vida yo he oído una cosa como esa, no hemos oído una cosa como esa, no solamente yo, y tenemos otros hermanos que estuvieron ahí. Pero eso era, hermanos, impresionante. Ahí se podía saber que esto no era el hombre. Aquel señor era flaquito, yo creo que si pesaba 100 libras moja, era mucho, y él medía como 6'2", y aquel hombre tú lo que era, y dando vueltas, dando vueltas. Y mientras daba ese mensaje, el mensaje era que de esa base iban a salir soldados para una guerra. Pero los que estaban allí, todos iban a regresar. ¿Qué pasa? Porque en el ejército estábamos por eso, y nosotros pensamos en nuestra mente finita que eran los rusos que iban a atacar a Alemania. Yo digo, nuestra mente finita. ¿Y qué pasó? Fue lo opuesto. Fue cuando Saddam Hussein se entró a Kuwait y empezó la guerra del Golfo. Pero así como dijo el hermano, el profeta, porque aquel hermano sí profetizó, fueron. A mí, en el caso mío, el Eterno miró todo, tú no vas para ninguna guerra, tú te vienes para acá. Y entonces los otros compañeros que estábamos allí, los que fueron, regresaron nuevamente. En otras unidades, en otros sitios, sí, perdieron vida, pero los que estaban allí presentes, que el hermano dijo que regresarían, regresarían. Por eso es importante que cuando nosotros recibamos, porque puede ocurrir una persona que traiga una palabra, no te olvides, que traiga una palabra, tiene que estar basada en la palabra. Sí, pastora. Cuando se trata de dos o tres unidades dentro de esa base. Y años después, yo regresé para ministrar después de esa guerra. Y caminando, entrando a la base, caminando, me encontré con algo de metal. Toqué algo de metal, pues conocíamos la base, así que yo me fijo que era eso que yo estaba tocando. Y de esa unidad murieron 274 soldados. Sin embargo, todos los hermanos que estaban en esta confederación fueron a la guerra y regresaron. Y lo comparto porque ciertamente cuando el Eterno trae una palabra como esa, para mí fue una experiencia tan impactante, amado, que yo no quería que esa persona se me acercara, no porque le tenía miedo, sino porque yo sabía que era el Eterno, el que estaba hablando. Y se lo comparto porque así es. Para mí fue como volver a recordar esa palabra, ver a los hermanos que habían ido, habían regresado, se habían expuesto, pero muy triste ver que 274 de esa unidad, de esa unidad, habían fallecido. Porque cuando el Eterno habla, cumple. Amén. Amén. Gracias. Para los que estaban online, la pastora estaba recordando y que vio allá, tuvo la oportunidad de regresar, me acuerdo, a Alemania a ministrar, y vio como soldados de otra base habían muerto, pero
como dije, en la que el siervo dijo, todos regresarán, el Eterno así lo cumplió. Amén. Importante, la profecía no surge de la voluntad humana. La profecía, los profetas eran impulsados por las Ruach HaKodesh. Yes. Y muchas veces, ¿por qué hablamos de esto? Esto es importante porque a veces uno como que no podemos empujar la profecía o que voy a decir esto es importante porque viene de la Ruach. La restauración comienza cuando creemos y obedecemos lo que dice la palabra, aunque todo parezca mal. Aunque todo parezca que no hay esperanza, aunque tu problema parezca que no tiene solución, aunque lo que ven tus ojos al parecer no tiene salida, podemos ver que Yahweh tiene la última palabra. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Eloa hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Hay un milagro en dos etapas que podemos ver en esta palabra. La estructura, el ruido, el temblor y los huesos comienzan a juntarse. La primera etapa, esto nos muestra que hay una gran mejoría en el proceso. Ya tiene forma, ya tiene orden. Pero Yahweh no se detiene ahí. En su amor infinito, Él quiere que darnos mucho más que una apariencia externa. Él quiere darnos vida plena y abundante. Una vez yo prediqué, y vuelvo lo digo aquí, esto, los tzitzis, esto a mí no me hace ni más santo, ni más puro. Lo que me ayuda a mí y que el Eterno me ayude en su misericordia es lo que sale de mí, de la gente. Esto es parte de que el Eterno nos manda a cubrir, sí, nos cubrimos, y es parte, son ordenanzas, mandamientos que nos habla de llevar los tzitzis, todo eso son mandamientos. Estoy hablando de cómo, porque a veces nos confundimos también y vemos una persona que tiene un talí y entonces no, ese no es el punto es que el Eterno quiere que tú tengas esa relación con Él, esa etapa, que ese orden que está ocurriendo en tu vida, y es lo que estamos viendo aquí, es un orden. Se oye un ruido, un temblor y los huesos comienzan a juntarse. Eso está ocurriendo un orden, y eso es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Cuando estábamos en el otro campamento, teníamos parte del orden. Y ahora estamos llegando a la otra parte del orden. Aleluya. Tenemos la Torah completa. ¿Eso quiere decir que nuestros hermanos del otro campamento son menos que nosotros? No, jamás de los jamases. Ellos son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que, con amor, con humildad, con paciencia, poder compartir lo que el Eterno ha compartido con nosotros a través de su Ruach. Eso es lo que ha ocurrido. Tristemente, en el otro lado, nuestros hermanos del otro campamento, pues, todavía les falta eso. Esa otra parte de abrazar la Torah, de recibirlos, de hacer los mandamientos que el Eterno ordenó que hicieran. No el hombre, el Eterno. Porque la palabra dice que las fiestas son del Eterno, no son fiestas judías. Eso es lo que estamos celebrando. Son las fiestas del Eterno. Así es. El que diga, no, son fiestas judías, no, con amor los corregimos y dice, no, mira, acá te voy a enseñar. Aquí la palabra que dice. ¿Por qué guardan el Shabbat? Porque la palabra lo dice, acá te lo voy a enseñar. Y eso es lo que el Eterno quiere, es ese orden, esa etapa, eso es lo que Él nos está enseñando, esa primera etapa de que todo comienza y pega a tener un orden. Pero no se queda ahí, viene la segunda etapa. Vida a través de la Ruach, el espíritu, el aliento, viene de los cuatro vientos. Esta parte dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos para que vivan. Esto apunta a los 4 puntos cardinales. Esto nos muestra que Elohim tiene un poder vivificador sin límites. De todas partes.
Esto nos demuestra que lo que tú y yo estamos viviendo, que Yahweh puede restaurar a su pueblo, aunque estén dispersos a través del mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que nos dice esta profecía a nosotros hoy en día. Yahweh no se conforma con dejarnos en medio del camino. Hoy cada uno de nosotros tenemos vida diferente, una área donde hay estructura y el poder de Rúa que está en cada uno de nosotros. Porque cada uno de ustedes tiene el Rúa del Eterno. Muchas veces en la mente humana tratamos de encajar y cuadrar esto es lo que el espíritu del Eterno es. No, porque somos sensibles a su Rúa, somos sensibles, por eso estamos aquí, por eso el Eterno ayudó y por eso yo digo que tenemos que compartir la palabra con los demás, con amor, con humildad, con paciencia. Mientras más nos impregnamos de la palabra del Eterno, su Rúa refresca nuestros huesos. Nos recuerda que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio y de amor. Cuando su aliento entra, no solo revivimos, nos convertimos en un ejército grande en extremo, lleno de vida, propósito y victoria. Eso es lo que está ocurriendo, hermano. Mire, yo me paro aquí y los veo a ustedes y yo veo esto que está ocurriendo. Nosotros empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se nos dieron 2 más. Venezuela. Están en Venezuela. Venezuela y los 2 niños. Vamos a ponerle 10, 11 personas. Y mira cuántos hay aquí. Y los que faltan, los que están conectados. Bien. Eso lo hace el Eterno. Eso lo hace la Rúa del Eterno. Este es el crecimiento que el Eterno da. Ese orden. Baruch Hashem por él. Resultaron, vivieron y se pusieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo ocurrido. Interpretación de Yahweh. Lo hermoso es que Yahweh no solamente lo deja ahí, la palabra misma nos muestra que Él le interpreta el mensaje a su siervo. La palabra nos enseña que Yahweh mismo interpreta eso. No solo es una historia bonita, es una promesa literal y profética. Yahweh le dice a Ezequiel que los huesos secos es toda la casa de Israel. Sin embargo, como dije anteriormente, Ezequiel estaba profetizando al reino del sur, a Judá y a Benjamín, que fueron los que fueron exiliados. Yahweh no le dice a Ezequiel, estos huesos secos son Judá y Benjamín o el reino del sur. Eso no es lo que dice la profecía, eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es no, dice que son toda la casa de Israel. Yahweh amplía la visión a todos, a los que fueron expatriados. Esto nos muestra la fidelidad de Yahweh. Aunque el reino del norte fue exiliado por los asirios, por lo que ocurrió históricamente, que parecía perdido, Adonai no se olvida. Él pudo haber dicho eso. No, profetiza a Benjamín y a Judá, que fueron los que ganaron. No, dice a la casa de Israel. La profecía comienza con la tribu de Judá y Benjamín, sí, porque eran los que estaban expatriados y eran los que Ezequiel había sido llamado a profetizar a ese pueblo, pero el Eterno dice, esto es un todo. Yahweh no estaba hablando solo a los que estaban cerca de Ezequiel, estaba declarando vida y restauración a todo Israel. Sí, él no se olvidó de las tribus dispersadas hace siglos, y mucho menos se ha olvidado de nosotros. Yahweh nos muestra su misericordia y fidelidad al pacto que hizo con Abraham. Eso es lo que vemos aquí nuevamente.
promete, abriré vuestros sepulcros, exilio, eso significa exilio y muerte. Yahweh promete abrir las tumbas del exilio, del dolor, de la depresión, de toda la situación que parece irreversible. Eso es lo que nos está diciendo eso. Dice, haré subir de vuestra sepultura, los haré subir. Eso significa retorno de donde se encuentran los muertos. No solo los abrirá el sepulcro, sino que los sacará a su pueblo de la muerte espiritual y del exilio en que se encontraban. Esto habla de una restauración nacional, regreso a la tierra y innovación espiritual. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y esta es la clave. Yahweh no solo devuelve la forma externa, la carne, los huesos, los músculos, los tendones, que lo expresa de esa manera, sino que infunde su propio Ruach HaKodesh. Este mismo Ruach HaKodesh, este mismo espíritu que menciona en Ezequiel 36:27, dice, os daré corazón nuevo y pondré mi Ruach, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Es una promesa de vida interior, de transformación profunda y de relación viva y real con Él. Y no nos podemos olvidar, y ustedes sabrán que mientras yo esté aquí, no nos podemos olvidar de Yeshua. Yeshua nos recuerda esto en Juan, cuando resucitó a Lázaro. ¿Qué le dijo Yeshua a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo impresionante de este milagro, si no lo sabían, yo no sabía, pero yo lo voy a repetir. En aquel tiempo pensaban que el espíritu se quedaba rondando a través del muerto por 3 días. O sea que es lo impresionante, que Yeshua lo resucita en el 4º día, porque no había esperanza, no había manera en que Lázaro resucitara. Era imposible, estos huesos secos. Por eso Marta dice, no, es imposible, maestro, sabemos que en el... Eso es lo impresionante del milagro. Bien. 4. Los pondré en su tierra y sabrán que yo soy Yahweh. El propósito final no es solo la restauración del pueblo, sino que todos conozcan que Él es Elohim poderoso y restaurador. Sabrán que yo soy Yahweh. Yahweh nos enseña que sin Ruach no hay vida verdadera. Esta promesa que vemos en Ezequiel se cumplió parcialmente cuando regresó Zorobabel, Esdras y Nehemías del exilio, pero proféticamente apunta a la restauración final de Israel, a todas las 12 tribus y el regreso de Mashiach. Ezequiel 37 nos habla, podemos ver en los versículos 15 y 28, que la profecía de los 2 palos que se unen, la de Judá y José, la de Efraín, José y Efraín, para formar un solo pueblo bajo, dice quién, mi siervo David. Y ese siervo David que reinará sobre el pueblo unido es Yeshua HaMashiach. Juan 14, 15 y 17 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es palabra hermosa. ¿Por qué digo esto y por qué lo traigo? Pues porque lo podemos utilizar. ¿Dónde dice? Sí. ¿Cuáles mandamientos? Dice, yo le pediré al Padre, dice Yeshua, que les mande otro defensor y el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes. Los que no son del mundo no lo pueden recibir. A mí, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Esa es palabra para cada uno de nosotros. Y sigue en el 26, pero el defensor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Eso es lo que está haciendo la palabra. Cuando leemos la palabra, ¿qué es lo que ocurre? Nos recuerda.
Por eso es que yo digo, la palabra nos dijo, la palabra no está hablando. El Eterno nos está hablando, nos recuerda. Empieza, hace poquito, el Eterno nos recordó qué pasó. Sí, que sacó al pueblo de Egipto y todo eso es hermoso, pero nos recuerda lo que Yeshua hizo por ti y por mí. Cada vez que comemos un pedazo de matzah, nos podemos acordar lo que Yeshua hizo por ti y por mí. Ese es el mensaje hermoso de Pesa. Muchas veces nos olvidamos. No. También la interpretación de Yahweh sobre la visión de Ezequiel nos recuerda que su cumplimiento pleno es mesiánico y futuro. Las lecciones claves del día de hoy. Estamos terminando. Gracias, Padre. Nada, como dice el primero, Yahweh conoce perfectamente nuestra condición. Nada está escondido para él. La restauración comienza con la palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra la envió para ti, para mí, para que la pongamos en práctica, para que la aprendamos, para que sea uno, seamos uno. Su palabra nunca regresa vacía porque la restauración de todas las cosas comienza con su palabra. Lo que para el hombre se llama imposible, para Yahweh es la oportunidad de enseñarnos que para él no hay nada imposible. Y el propósito final, todo culmina en que todo culmina como debería ser, en la gloria para su nombre. Sabrán que yo soy Yahweh. Por eso es que yo le digo, cuando nosotros oramos los miércoles, yo sé que lo hacemos porque lo hemos hecho. Darle la gloria al Eterno cuando contesta oración. Mientras tanto, seguimos orando, seguimos clamando. Pero lo importante de todo ese proceso es, sí, nos presentamos ante Él, oramos, le presentamos nuestras peticiones, pero cuando ocurra, darle la gloria al Eterno. No nos podemos olvidar de eso. Hay que darle la gloria a Él. Juan 6:23 dice, el Espíritu que es el que da vida, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo dijo Yeshua. Por supuesto, los tres puntitos son la parte, está conectada. La conexión mesiánica. Esta visión apunta al Mesías, del hijo de David, que reinará sobre el pueblo unido. Lo encontramos en Ezequiel, no lo vamos a leer, 37:24, pero dice, mi siervo David, ahí se refiere a Yeshua, mi siervo David, él será el príncipe. Por eso no nos podemos olvidar. Hay una conexión mesiánica en esta profecía. Él cumplirá la restauración de todas las cosas. ¿Qué es restauración de todas las cosas? En Hechos 3:21 nos habla de eso, nos recuerda, dice, la restauración, ¿a quién de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Yeshua, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Eloa por boca de sus santos profetas que han sido sobre tiempos antiguos? Esto no ha ocurrido en su plenitud, pero está ocurriendo. Sí. Está ocurriendo porque lo que tenemos que hacer es mirarnos en un espejo y podemos ver que el Eterno está restaurando las cosas. Tú te miras en el espejo y dices, wow, yo veo la creación más hermosa del Eterno, lo estoy viendo, pero está restaurando todo poco a poco. El hecho de que nosotros nos reunimos en un Shabbat, el hecho que la situación que observamos las fiestas del Eterno, que tratamos de guardar todos los mandamientos, porque entiendo, somos humanos, pero hacemos todo lo que el Eterno dice, es ese proceso hasta el final, cuando Él venga, todo ocurra. Yeshua es la resurrección y el aliento de vida.
Cuando Yahweh resucitó a Yeshua, demostró una vez que él tiene el poder sobre la muerte, así como le dio vida a esos huesos secos en la profecía. Un día, cuando suene el gran shofar, todos los huesos secos que Yahweh le mostró a Ezequiel se levantarán. Eso es lo que nos está acordando. Esa es nuestra esperanza viva, ser testigos de ese gran suceso. Sea ahora en la tierra o cuando vengamos como hacían. Ahí está de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hoy recordamos al Creador que da vida y al Redentor que nos restaura. Y por último, la aplicación personal para ti y para mí. ¿Cuáles pueden ser nuestros huesos secos? ¿Qué área de tu vida pudiera parecer un valle de huesos secos? ¿Salud física o espiritual? ¿Hijos que están alejados? ¿Una relación fragmentada? ¿A finanzas que parecen secas y sin frutos? ¿Un ministerio, un sueño, un llamado que aparenta estar muerto? En fin, cada uno de nosotros podemos identificar posiblemente un valle seco de huesos secos en nuestra vida. Yahweh sigue preguntando, ¿vivirá eso? Yahweh nos pregunta, no para avergonzarnos, ni para señalar nuestras debilidades. Eso es lo hermoso por eso cuando yo oro de verdad, hermano, porque yo no sé quién para poder decir algo aquí arriba que los vaya a ofender a ustedes, porque si el creador de las cosas no lo hace, ¿quiénes somos nosotros? Él nos los hace con amor. Yahweh no nos pregunta, ¿vivirán estos huesos secos? Mis huesos secos vivirán. Tú lo sabes todo, Padre. Esa es la respuesta que tenemos. Tú lo sabes todo. Es referente a la fe. Pablo enseñó claramente que la fe no es algo que uno fabrica como un esfuerzo mental. No nace de razonamientos humanos, fuerza de voluntad, ni pensar positivo. La fe no es un logro personal que logramos como si fuera algo mágico o místico. Muchas veces caemos en ese error. Sí, tenemos que creer en el Eterno, pero esto no es algo de que yo me voy a inventar ahora o acusarte a ti de que, esto te ocurrió porque no tienes fe. No, eso no es así, eso no funciona de esa manera. Por eso, en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de nosotros, porque es don de Eloa, no por obra, para que nadie se gloríe. Pablo escribía esto a los Efesios, que la salvación, está hablando de la salvación, que la fe que tenemos en Yeshua, que murió y resucitó, no proviene de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros aquí vio a Yeshua vivo, después muerto y después vivo otra vez? Nadie. ¿Verdad que no? Lo leemos en la palabra. Pero lo creemos, ¿right? Sí. Lo creo, que Él murió y que resucitó. Amén. Eso es fe. Eso es fe. Por eso, el mensaje de hoy, pues, la fe verdadera nace en el corazón cuando escuchamos el mensaje de la palabra del Evangelio y permitimos que el Ruach HaKodesh de Adonai sople sobre nuestras vidas. Por eso es importante y nosotros machacaremos, desde aquí machacaremos, hay que estudiar la palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. Ponerle un lápiz por debajo, que aquí una pregunta, Padre, enséñame, si no, pues Padre, muéstrame a quién, el líder, el pastor, el que sea la pastora, un líder, hermano Alex, hermana Sara, en fin, ¿quién me puede contestar esta pregunta? Pero lo primero que debemos
practicar nuestra vida personal es preguntarle a Él directamente. Amén. No acostumbrarnos a la otra parte. Si no escuchas y no entendiste, no lo estamos aquí por eso. Y como yo le digo en la parte del trabajo, si no tengo la respuesta, la voy a buscar en oración y te la daremos. Aplicación personal. No te enfoques en la sequedad. Este es el mensaje de Ezequiel. No te enfoques en la sequedad. No te enfoques en el problema. No te enfoques en lo que la mente te dice que es imposible. Nuestra hermana Heidi el sábado pasado enseñó el sábado pasado en la clase de la mente. No te enfoques en lo que la mente dice que es imposible, no. Recuerda la promesa de Yahweh. Recuerda los planes que Él tiene para ti, planes de bienestar y esperanza. Recuerda que Yahweh desea que tengamos una relación personal y viva con Él. Eso es lo que tenemos que recordar. Sí, las otras cosas lo sabemos. Están ahí. Pero, ¿qué es lo que el Eterno quiere para ti y para mí? Esto. Recuerda sus promesas. Eso es lo que este mensaje de Ezequiel 37 nos está diciendo. El Eterno pasa por un proceso, pero nos está recordando las promesas de Él. Amén. Puse aquí abajo qué era la fe para que supieran más o menos qué es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Romanos 10 dice así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Eloa. Cuando tú lees la palabra y te la hace parte tuya, estás poniendo esa fe a funcionar. Amén. Oremos.